Muy queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también queridos televidentes fieles de Solidaria TV. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos contigo, que es el lema de nuestro programa, en el cual mi esposa y yo con mucho gozo nos disponemos para seguir siendo canales de transmisión de la gracia que Dios nos concede en cuanto a las revelaciones de su santa voluntad, de su palabra y de su deseo de bendecir conforme a sus pensamientos de bien y no de mal que tiene para los seres humanos. A pesar de que muchos pues se obcequen encima de culparle a Dios de las desgracias, en lugar de reconocer que son causantes de las mismas. En cualquier caso, estamos en unas fechas muy curiosas, muy especiales, únicas, porque ayer comenzó el día 14 de Nisan, que bíblicamente es el día de Pesaj. Ayer por la tarde y hoy podríamos decir que dura hasta el 15 de Nisan, que es hoy a la tarde, y entonces nos encontramos con que es el día que conmemora el sacrificio del Cordero de Dios. Sí, en la verdadera Pascua definitiva del Mesías. Imagínense qué fecha más impresionante y trascendental se conmemora hoy. Como cada año las fiestas judías que se guían por el calendario hebreo, pero que cumplen los designios establecidos por el Señor de esas fiestas, que es Dios. Son sus fiestas y determinó en qué fechas exactas del calendario hebreo, con los meses correspondientes de 30 días cada mes, el calendario lunar, pues están especificadas. Y como vivimos en un calendario gregoriano y encima con el intento de religiosizar cristianamente los eventos judíos, pues lo adaptan para que siempre intenten coincidir con el domingo, con el sábado, etc., ¿no? Y vamos a estudiar la Escritura para ver si podemos aclarar esta fiesta maravillosa, fundamental, indispensable para recibir la salvación, el perdón de Dios, para recibir la justificación que nadie podía conseguir por sí mismo, pero que nos da a Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pues eso es lo que sucedió en el Pesaj de Jesucristo, que si hubiera venido en estas fechas, habría sido sacrificado ayer a las 3 de la tarde. Y hoy ya estaría enterrado, aunque se conmemore el Shabbat, el Shabbatón del Pesaj, ayer y hoy. Es que cada año cae en diferentes días de la semana, de tal manera que en aquel momento probablemente cayó en el miércoles, ¿no? Para que él estuvo el miércoles y el jueves, ¿no? El jueves la muerte sería el jueves. No, él murió el miércoles. Murió el miércoles. En aquella fecha. Y entonces fueron 3 días enterrado, porque según la tradición católica no cumple los 3 días, solamente son prácticamente, no llega ni a 2 días, no llega ni según esa tradición. Entonces no coincide con lo que la Escritura dice, claro. Pues eso es lo que vamos a analizar hoy, por la gracia de Dios, y empezamos a leer en Éxodo capítulo 12,
versículos del 1 al 14. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en ese día os será en memoria. Este día os será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Qué hermosa descripción de la fiesta principal de Dios para la salvación de su pueblo Israel y de todo ser humano que quiera recibir esa gracia. Primero nos muestra que hay un calendario que empieza en este mes, el mes de Nisan. Es el calendario religioso, diríamos, el calendario bíblico de la ortodoxia de la Torá. Y hay otro calendario que es el político y que determina primero lo que es la historia de la humanidad desde Adán, y es Adán quien comienza ese calendario político y que empieza con la fiesta de Sukkot. Dios crea al hombre y Dios después manda al nuevo hombre, el verbo hecho carne, en Sukkot. Ese es el calendario político y histórico nacional de Israel, pero el calendario religioso bíblico empieza con el mes de Nisan. Y ese es el primer mes desde que el pueblo de Israel por fin fue liberado de la esclavitud de Egipto para seguir las instrucciones del único Dios verdadero que lo escogió y que permitió que fuera castigado, como había profetizado, durante 400 años por haber desobedecido las enseñanzas que Dios había dado a Abraham, con el cual formó ese pueblo. Y envió a Moisés como profeta para liberarlo de la esclavitud de Egipto. Y aquí es donde se celebra el primer Pesaj, se inaugura la fiesta de Pesaj para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y del despótico trato y cruel que recibía Israel por el emperador, por el
El faraón, ¿no? El faraón y por el pueblo de Egipto, ¿no? Entonces vemos que cómo hace el pacto de liberación. Pues primero ordena que cada familia sacrifique un cordero sin mancha. Bueno, símbolo de lo que es el verbo de Dios, el cordero de Dios, la palabra de Dios, sin mancha, limpio. Y después que lo tienen que Observando, ¿no? observar durante 4 días antes para ver si tiene efecto y para ver si tiene mancha. Después lo sacrifican y con la sangre tenían que untar el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara no quitara la primogenitura en esa familia, no muriera el primogénito, que era la última de las 10 plagas, definitiva plaga para que Faraón cediera al morir su único hijo primogénito. Y todos los primogénitos de Egipto, claro. Y se lo tenían que comer todo el cordero, no podían dejar nada. Símbolo bien claro de lo que es el Cordero de Dios, que vino para que lo comiéramos todo. Toda la palabra es buena. No podemos escoger la palabra de Dios que nos gusta y desechar la palabra de Dios que nos confronta y que nos parte el alma como espada de dos filos y que nos libera de la carnalidad, de la concupiscencia y del mundo, ¿no? Toda ella es buena y necesaria. Eso es lo que simboliza el Pesaj. Y después la sangre en el dintel pues es lo mismo que simboliza la marca de la sangre de Cristo en la frente frontal de aquellos redimidos por Cristo y justificados por ese derramamiento de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Es el pago de la factura de toda nuestra maldad. Con su propia vida pagó el sacrificio perfecto. Simbolizado en el Pesaj que comenzó ahí, en esa liberación del pueblo de Israel. Y bueno, Jesús como Cordero de Dios Santo, pues bien claramente nos lo deja estipulado el anunciador de Jesús, Juan Bautista, como leemos en Juan 1, 27 a 29. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Tremenda declaración de cómo iba Jesús a ser el Pesaj perfecto, la Pascua judía, el sacrificio divino del Cordero de Dios, el Verbo hecho hombre, porque en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1:1, y el Verbo se hizo hombre, carne, habitó entre nosotros, Emmanuel, hizo su Sukkot entre los hombres y vino para dar su vida voluntariamente como pago de nuestros pecados, igual que lo profetiza Isaías 53, que yo aconsejo a los judíos que lo lean profundamente después de orar y ver de quién habla ese Mesías sufriente. No puede tener ninguna otra explicación que no sea Jesucristo profetizado claramente. Y bueno, pues dice, he aquí el Cordero de Dios. Juan Bautista decía, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás de mí aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, del cual no soy digno ni de desatar los cordones de sus sandalias, ¿no? O sea, pero he aquí el Cordero de Dios, porque se acercaba a Jesús para pedir que lo bautizara. El Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. No hay manera de que ningún ser humano pueda ser lavado de su maldad si no es a través de este derramamiento, de esta sangre de Jesucristo, que se
pone las vidas redimidas y limpiadas, justificadas, perdonadas, como se colocó en el dintel de las puertas de las casas del Pesaj original primero. Y 4 días guardado el cordero. Qué curioso que el día 10 de Nisan al 14 son los 4 días, y que así es como Jesús fue expuesto en el templo, allí predicando, y se expuso en análisis, fue analizado por los supuestos expertos de la Torá. 4 días antes de su sacrificio estuvo Jesús exponiendo sus palabras, analizando la pureza, la perfección sin mancha de su vida y de su palabra, que es el símbolo del Cordero, la verdad, la carne divina, que es la verdad de Jesucristo. 4 días en el templo y en las calles de Jerusalén. Mateo 21, 12 y 13, así lo corrobora. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: escrito está, casa de oración es mi casa, así será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En esta... Pero todo el capítulo después, él sigue en el templo. Vamos a verlo. En esa manía de sincretizar el catolicismo con el judaísmo y con la Biblia, etc., resulta que Jesús entró en Jerusalén un domingo, y lo conmemoran con el Domingo de Ramos, pero no es cierto. Jesús no entró en Jerusalén un domingo. Jesús no resucitó un domingo, y esto es lo que vamos a ver con textos bíblicos bien claros. Si Jesús es la Pascua divina y Él fallece en aquella época el miércoles y fue analizado durante 4 días, vamos a ver cuándo entró Jesús. ¿Sería el sábado? No. ¿Cuándo entró Jesús en Jerusalén? El viernes antes de que empezara el sábado, porque si no, no podía dar testimonio de celebrar el sábado, el viernes. Pero, por lo tanto, el día que hoy llaman Domingo de Ramos, en aquella fecha fue el viernes, pero en este Pesaj tampoco fue el viernes, no. Si fue sacrificado el lunes y tendría que estar analizado 4 días, tendríamos domingo, sábado, viernes y jueves, entró el miércoles en Jerusalén. Pero vamos a leerlo con las palabras bíblicas, ¿no? Y lo leemos en Juan 12, 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. 6 días antes del 14 de Nisan. El día 8 de Nisan. Él viene de Galilea y viene enfrente de Jerusalén, ¿no? Y viene a Betania, donde está uno de sus cuarteles generales principales, porque el principal era Capernaum, donde estaban, Marta, María y Lázaro, a quien resucitó al 3er día, después de estar 3 días muerto. Y por lo tanto ya tenemos una fecha, 6 días antes de la Pascua. De ese año. De ese año. Y entró en Betania y allí quedó un día. Porque ahora vamos a ver qué es lo que sigue diciendo Juan 12, del 12 y 13. Allí en Betania fue ungido con el perfume del alabastro, y allí fue preparado para ir a presentarse al matadero, como oveja, como cordero al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, conforme a Isaías 53, 3. Juan 12, 12 y 13.
El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Así que ya tenemos 6 días antes de Pesaj. Ahora, el siguiente día, 5 días antes de Pesaj. Y ese día es el que Jesús entra en Jerusalén. Y es recibido con toda clase de palmas y etcétera. Por lo tanto, ese día que entra en Jerusalén, en aquel momento era el viernes. Era el viernes, antes de empezar el Shabbat. Y, bueno, claro que él tenía todo el día del viernes para poderse presentar en Jerusalén y hacer su entrada triunfal. Porque el Shabbat del viernes comienza a las 6 de la tarde. Así que entró por la mañana o al comenzar de la tarde y hizo su entrada triunfal con toda clase de Hosana, al hijo de David, clamores y palmas, y echaban sus mantos a las patas de la asna y del pollino que llevaban a Jesús para entrar en Jerusalén. 5 días antes del Shabbat. Y ahora, pues bueno, podemos darnos cuenta qué pasó. Pues que al día siguiente de conmemorar, que se conmemoraba su entrada en Jerusalén, y que en este caso sería, si fue sacrificado el lunes y tiramos para atrás 5 días, resulta que si hubiera venido hoy, Jesús habría entrado en Jerusalén domingo, sábado 2, viernes 3, jueves 4, el miércoles habría entrado en Jerusalén en esta fecha. Porque todas las fiestas cambian de fechas conforme a nuestro calendario. Es diferente el calendario hebreo, ¿no? Y entonces, después de ese quinto día antes de Pesaj, comienza el análisis de Jesús. Los 4 días de análisis. Sí, está todo el Evangelio, precisamente, que hemos estado leyendo antes, precisamente Mateo 21, él está predicando en el templo todo el tiempo, ¿no? Durante esos días. Bien, y está. Exacto. Está predicando en el templo y después se celebra el primer Pesaj con sus discípulos. Él celebró 2. Curiosamente, no, ya lo vamos a leer. Él celebró 5 Pesajs. Porque, claro, el tiempo que vivió como ministrando, celebró 5 Pesaj, porque se incluye. Él iba a Jerusalén cada año. Cada año la fiesta de Pesaj, como es perceptivo, porque dice que es mandamiento perpetuo el ir a la Pascua como fiesta divina, ¿no? Y bien, pues cada familia inmolaba el cordero y, bueno, pues actualmente entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Entonces resulta que teníamos con que ayer comenzó Pesaj, que fue el 14 de Nisan, entre la tarde de ayer y la tarde de hoy, tenía que ser sacrificado. Pero ¿a qué hora de la tarde? ¿Y cuándo empieza la tarde? En un calendario hebreo hay mañana y tarde. Y fue la mañana y la tarde del primer día. Una cosa es mañana y tarde y otra cosa es noche. Es decir, que el día comienza a las 6 de la mañana hasta las 12. Y a las 12 comienza la tarde, como además es tradición también de muchos países donde ya te dicen buenas tardes a partir de las 12. Antes nuestros abuelos decían eso. Entonces Jesús, como Cordero de Dios, fue sacrificado en la tarde. Sería en la tarde de ayer a las 3 de la tarde. Era la tarde. Pero
Antes de las 6 después de morir, tuvieron que ir deprisa. Ir deprisa porque antes De las 6. de terminar de la tarde, las 6, tenía que celebrarse la Pascua tradicional. El sabatón tremendo. Del sabatón, del Pesaj. Que había que guardar un respeto. Así que no duró 3 horas muerto en la cruz, ni mucho menos. Nada más morir, fueron a cortarles las piernas para terminar con sus vidas antes de las 3 de la tarde. Para quitarlos porque a las 3 de la tarde murió y tenían horas, entonces los descolgaron porque no podía haber ese espectáculo de mortandad en el puro sabatón religioso ortodoxo. Qué triste, ¿verdad? Y fueron deprisa, por eso piden el cuerpo, pide el cuerpo y lo llevan rápido a cerca, precisamente donde estaba, porque no les daba tiempo a llevarlo antes de las 6 de la tarde, que comenzaba el descanso del sabatón tan sagrado que nadie podía andar haciendo nada. Es decir, que ayer, que era Pesaj, resulta que si hubiera venido Jesucristo, habría muerto a las 3 de la tarde y después la ortodoxia habría sacrificado el cordero antes de terminar la tarde, que era a las 9, porque son 6 horas. Las 6, son 6 horas desde las 12 hasta las 6. A las 6 supuestamente empieza la fiesta de comer, la cena y el descanso. Empieza el día hebreo, que empieza cuando se va la luz, a las 6 de la tarde. Entonces ya tendrían que tener ahí su cordero de Pascua judío a las 6 de la tarde, o antes de las 6 de la tarde. Y bueno, es curioso, ¿no?, que en la fiesta de Egipto todos tenían que comer el cordero deprisa, con la mochila puesta, para salir, con el báculo, para nada más comer, salir corriendo. Y eran ya la fiesta de panes sin levadura, no llevaban la levadura. No podían llevar levadura porque habían salían comido corriendo. Durante varios 7 días sin levadura los panes, y que ya no quedaba levadura por eso, porque no había levadura, porque no había pan con levadura. Y por lo tanto 7 días sin comer pan con levadura, no tenían levadura y salieron corriendo y comieron ese cordero con pan sin levadura, que manifiesta lo que es la pureza de la verdadera harina, del verdadero pan, sin viejas levaduras de maldad. Esta es la explicación bien clara, como es el pan del cielo, que Jesucristo se manifestó como pan celestial divino. El que comiere de este pan no morirá, tendrá vida. Y él no tiene ninguna levadura, es puro, sin mancha, limpio de cualquier influencia maléfica. Y tenían que estar con la mochila preparada para salir corriendo, como tú y yo, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, a correr en la carrera de la salvación, no a arrastrarse, no a ir para adelante y para atrás, no, a correr en el camino. Como decía Pablo, voy en esta carrera a ver si logro así aquello por lo cual he sido llamado, y corro y corro. Ligeros de equipaje, como decía el poeta, ¿no? Ligeros de equipaje, sí, para no tener estorbo ninguno, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que sí, Jesús celebra con sus discípulos el día 13, en la tarde del 13, la fiesta de los panes sin levadura. De la fiesta de los panes y levaduras, y la Pascua con sus discípulos, porque comienza el día 14, ¿cuándo? A las 6 de la tarde. Del 13. Del 13. Y entonces celebra la Pascua con comienza el 14, el 13 a la tarde. Entonces celebra con ellos
el día 14 de Nisan, que comienza el 13, celebra con ellos la Pascua. Y es la primera Pascua que no tiene que ver con la celebración en el templo, sino que es con la despedida con sus discípulos, con los apóstoles, y que se anticipa a su Pascua personal como Cordero de Dios. Marcos 14, del 12 al 15. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y a donde entrare decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. ¿Ves? Entonces resulta que celebra la Pascua con sus discípulos. Versículo 22 a 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y él les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que, ¿qué sucede? Pues que terminan de comer la Pascua el día 21 y que se ha conmemorado el domingo. Y entonces, después de comer la Pascua, viene la manifestación de la traición de Judas. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Quién es, Señor? Todos se asustaron. Soy yo, Señor. Y aquel que moja en mi plato. Y justo estaba Judas mojando en el plato de Jesús, que era la costumbre de tener una comunión comiendo los unos de los platos de los otros, en plan de mostrar el compartirlo todo y lo que es una verdadera hermandad, pero bueno, en términos de testimoniales, ¿no? Entonces salen de la Pascua, Judas sale corriendo el primero, huyendo, para completar su traición, por 30 monedas de plata que le pagan los fariseos ortodoxos fanáticos, que le habían contratado para denunciarlo. Y como él sabía dónde iban a ir Jesús con sus discípulos, al Monte de los Olivos, pues así pudo llevar a los soldados con los fariseos a buscar a Jesús. Por eso Jesús no permitió que le estorbaran en la Pascua, lo hizo secreto, era una forma secreta de conseguir el lugar, solamente que Judas no sabía dónde iban a cenar la Pascua. No sabían para que no le interceptaran. Pero sin embargo, ella después se enteró y por eso salió corriendo, claro, para cumplir con su cometido. Para denunciarle, porque además Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Porque ya estaba terminando, ya habían comido el pan y el vino, ya había lavado los pies a sus discípulos, etc. Bueno, maravillosa cena de Pascua de Jesús con sus discípulos, ¿no? Y bueno, pues esta celebración ortodoxa se llama Seder y debe celebrarse mínimo con 10 personas. No puede haber menos de 10 personas el Seder. Igual que hacen hoy para sacar la Torá. Qué curioso, no se dan cuenta de la simbología que tiene todo esto. Para sacar la Torá del armario, ¿no? Donde la meten y no la pueden sacar para leerla si no hay 10 varones que se pongan de acuerdo para sacarla. Y con un máximo de 20, mínimo 10 y un máximo de 20, honrando los 10 mandamientos y el máximo de puntuación en todas las acciones conjuntas, ¿no? Y antes de Pesaj, bueno, pues está lo que se llama el Bedikat Hametz. Es algo muy curioso que me gusta decir.
y es que se prepara el pan y se esconde un trozo de pan envuelto en una servilleta, y después después de buscar levadura, a ver si encuentran levadura por algún lado y eliminarla, de limpieza general total, pues se esconde un trozo de pan y hay un examen de conciencia y purificación con verdadero arrepentimiento, supuestamente, y petición de perdón, y perdonando todo. Porque el no perdonar es levadura de odio, de rencor y de juez injusto. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Así que limpieza de toda levadura con ese verdadero arrepentimiento. Y toman los 10 trozos de pan y los esconden por toda la casa. Y cuando los encuentran todos y hallan la última miga de pan con levadura, todos esos con levadura, sin tocarlos, los envuelven en un paño y lo echan al fuego del templo. Ese es el símbolo de quemar el pan con levadura. Y eso es para que el pesaje esté limpio. Pero envuelven en un paño un trozo de pan sin levadura. Y ese lo esconden para que, haya lo que se llama el tesoro escondido, para buscar el verdadero pan del cielo, la Torá, en este caso quieren simbolizar, sin dar a conocer que es Jesús, ese pan del cielo, ¿no? Y hacen 3 tortas de pan sin levadura, una encima de la otra, separadas de un paño cada una de ellas. La del medio a ficomán, lo que viene después, y se parte en 2, y la mitad se distribuye entre los comensales. Esto es tremendo el rito, que todo es simbólico, y la parte mayor del pan se esconde en una servilleta hasta el final del Seder pascual. Hasta ese final se esconde. Y que se saca después para comerla entre todos, simulando la venida del Mesías. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, y no se dan cuenta de que es lo que ha pasado de forma clarísima, como Jesús escondido también en los 10 panes simbolizados. El Mesías escondido, qué hermoso. Claro. Y el Cohen Hagadol, sumo sacerdote, sacrifica el cordero, que lo tiene que sacrificar, entre las 2 tardes, tiene que sacrificar, en realidad sacrifican 2 corderos, a favor del pueblo de Israel a las 15 horas. Esto es en el templo. Esto es en el templo. Esa parte de cada familia, ¿no? Cada familia sacrifica el suyo propio. Y no se dan cuenta que Jesús murió exactamente, a las 15 horas. A las 3 de la tarde. Es impresionante, ¿no? Y ¿cómo lo hacen? Cortan el cuello de un tajo al corderín y derraman hasta la última gota de su sangre en un lebrillo y pronunciando: está terminado. El Señor dice: está terminado. ¿Y qué dice el Señor? Eso dice lo mismo, exactamente. Consumado es. Consumado es. Ya estoy terminado. Ya estoy sacrificado. Y expira. Y muere. Justo como se hace el ritual con el corderín, ¿no? Sí, y manchan y tocan con la sangre el arca, ¿no? El arca del testimonio, con la sangre de ese cordero. No, eso es en el Yom Kippur. No pueden entrar en el testimonio, ¿no?, hasta el Yom Kippur. Ese es el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón del pueblo en la fiesta de Sukkot. No, ese es
ese es la entrada del gran Hagadol, el sumo sacerdote, al lugar santísimo, que solamente es un día al año, lo puede hacer, y es el único que podía entrar, traspasando el velo, el día de Yom Kippur, el día de la última oportunidad y del perdón de Dios al pueblo. Esto estamos hablando de la Pascua, no de la Pascua, sí, de la liberación del pueblo de Israel, la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y resulta que el cordero, una vez sacrificado, es destripado y sus intestinos son quemados. No, son removidos y son puestos sobre la cabeza del cordero como una corona. Y lo llaman el cordero coronado. Pero eso no es lo que dice Moisés. Esto lo han hecho. Esto es un ritual. Esto es un ritual, ¿no? Es un ritual que practican desde muy antiguo y que en realidad también de alguna forma Jesús es coronado con una corona de espinas, que, bueno, pues, en fin, todo tiene lo que se llama un macabro sacrificio. Y el seder se celebra con 5 copas de vino. La primera es de bendición y santificación. La segunda de la ira, que no se bebe, esa no se bebe. Y se derrama sobre la mesa, la ira, con ira. Es tremendo esto, pero que en realidad tiene que ver mucho con lo que es el corazón de Dios, de amor y de ira santa. Pero después de recitar las plagas de Egipto, se derrama la copa de la ira, después de recitar todas las plagas de Egipto, porque esa es la conmemoración del Pesaj para el pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús la bebió en el Getsemaní. Que pase de mí esta copa. Esa copa de la ira la bebió Jesús. Esa segunda copa de la ira es la que Jesús, la ira del Padre, la ira santa de Dios, el castigo de Dios fue sobre él. Y la tercera es de salvación, de redención, y se llena hasta rebosar. Salvación rebosante, plenitud de gracia. Y entonces se bebe pronunciando el Salmo 116, 13, que dice así: Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Es maravilloso, ¿no? Cómo se combina todo. Y la cuarta es la que Jesús, simboliza la que Jesús beberá en su boda celestial. Ya no beberé más vino hasta que no la beba con vosotros en el cielo. Esa es la cuarta copa. Mateo 26, 27 a 29 dice así: Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que la cuarta, que sí que la beben en la fiesta, él no la bebió ni la beberá hasta, como promete, hasta que no la beba en la boda. Y después cantan, curiosamente, en el Seder de Pascua, y también la cantaban. La cantó el Señor, dice, la cantó después el Señor de con cantado, sus discípulos, cantan cánticos e himnos, cantan el Salmo 115.1, entre otros probablemente. No a vosotros, no a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. La gloria del Pesaj, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud terrorífica de Faraón, de Egipto, y la gloria de Dios, del Pesaj, que nos libera de la condenación eterna que todos merecíamos, no a nosotros, sino a Dios.
infinito en misericordia. Y también, por ejemplo, el Salmo 118:1. Alabad a Yahvé porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ahí es donde también se canta. Y la quinta copa nadie la bebe. Nadie la bebe en el seder judío. Y es una sola copa porque solo Elías puede beberla. Se la dejan para Elías, que esperan que vuelva, porque puede beberla cuando vuelva. Entonces se la dejan para que la beba, y cada año igual, porque a ver, por si acaso viene. Por si acaso viene y por si acaso la tienen viene. en la mesa por si aparece Elías. Por si acaso viene, porque tiene que venir, como Jesús también profetizó, curiosamente. No solamente lo profetizó Jesús, ya lo habían profetizado los mesías, los profetas, de que aquel que fue arrebatado en un carro de fuego tiene que volver. Como también lo dicen Apocalipsis, cuando regresan los dos testigos del cielo que no han muerto, que no son Moisés y Elías, sino Enoc y Elías. En Apocalipsis, bueno, no sé si es el capítulo, no me acuerdo, 10. Bien, los dos testigos, búscalo. Así que tenemos aquí cómo se realiza el seder ortodoxo religioso. ¿Y qué diferencia con la Pascua de Jesús? Personal, íntima, con sus discípulos, a solas, en lugar secreto. Ahí celebra Jesús su Pascua. Y cuando termina el seder, solo esta última copa la puede beber Elías, que proclamará la llegada del Mesías. La beberá y proclamará la llegada del Mesías. Esa es la tradición del seder judío. Y abren la puerta para que entre. Entonces abren la puerta del templo para que entre, ¿no? Y cuando no saben que ya entró, es que volverá a entrar de otra manera, ¿no? Y entonces terminan con otro cántico y diciendo: el próximo año en Jerusalén. Esa es la despedida. Initza. Todo está acabado. Nitza. Bueno, yo no sé hebreo ni mucho menos. He escogido estas palabras que me llaman la atención, ¿no? Jesús celebró 5 Pascuas principales. Primero, limpiando el templo. Limpiando el templo. Juan 2, del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Limpiando la casa de oración del Padre de todas las levaduras vergonzosas de los cambistas y de los que vendían, mercaderes del templo, que bueno, pues es una vergüenza histórica siempre de las religiones, que ninguna salva y que se llenan de mercaderes que viven a costa de la necesidad de las almas de buscar sentido a la vida y a la muerte, y del pánico que eso supone. Segunda Pascua que celebra Jesús es para sanar cuerpos y almas, y lo leemos en Juan 5, del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estante llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Así que vemos que se acercaba la fiesta de la Pascua, y Jesús iba a la fiesta de la Pascua y va y sana, hace milagros, y después a este hombre le dice: tus pecados te son perdonados. Después le da el perdón cuando lo ve en el templo el día de reposo. Tercera Pascua, Jesús se proclama el pan de vida, es decir, que es el pan sin levadura, el pan santo. Justo para poder celebrar la Pascua era indispensable comer pan sin levadura. Y Él se presenta como el pan verdadero del cielo, lo cual nos lo podemos leer en Juan 6, del 1 al 5. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuanto se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger de los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Entonces hace la multiplicación de los panes, curiosamente en la fiesta del pan sin levadura, y proclama después que Él es el pan del cielo. Y vamos a ver qué sentencia dice además de qué es la Pascua, en qué consiste el comer el cordero. Juan 6, 53 a 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi sangre es verdadera comida, y mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, que hay que comer su verbo, su verdad, su palabra, su sustancia, su naturaleza, su absoluta y santa sabiduría. Y eso es lo que realmente simboliza la Pascua, el comer el cordero. Y beber su sangre significa bien claramente estar limpiado con la sangre de Jesús. Si no, no hay remisión de pecado, no hay justificación, no hay perdón. Y entonces es el que tiene vida eterna, ¿no? Y todos entonces se escandalizaron, todos le abandonaron, los ortodoxos, judíos, fariseos, religiosos, que de ninguna manera querían comer la verdad de Jesús, no querían salir de ese refugio vergonzoso de las hojas de la higuera, de la justificación por las obras de la ley, que no amparan a nadie, que nadie pudo lograr cumplir la ley. Y es la insensatez de los Gálatas, como dice Pablo: habiendo empezado en el espíritu, volvéis a la letra que mata, a la carne religiosa. Y entonces le abandonan todos. ¿Y qué hace Jesús? Le pregunta a sus discípulos: por favor, vosotros no me abandonaréis, ¿verdad? Por favor, no me abandonaréis. No, es radical.
vosotros también queréis dejarme. Juan 6, 66, se produce ahí una respuesta impresionante, de 66 a 69 de Juan 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Dígame usted. ¿Es que la Biblia puede perdonar mis pecados? ¿Es Dios la Biblia para perdonarme? ¿Es que la religión católica o la religión protestante o la religión judía puede perdonarme de toda mi maldad? No. El Pesaj santo del Cordero de Dios, de Jesucristo, es el que me ha traído el perdón de Dios Padre, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo y en el Padre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese quinto Pesaj que Jesús celebró en su propia carne, como Cordero de Dios inmolado, que por cierto no pudo morir el viernes de aquella fecha, de ninguna manera, porque si murió el viernes, no pudo estar enterrado 3 días, como bien has dicho tú al principio de este programa, y después no es cierto que haya resucitado, que resucitó en la fecha en la que él dio su vida, que resucitó el domingo. No, él murió el miércoles de aquella fecha, a las 3 de la tarde. Y si contamos 3 días, que es lo que estuvo Jesús enterrado, conforme a la profecía que bien claramente dejó establecida como señal única que les daría a los fariseos, no os daré señales milagrosas salvo la señal de Jonás. 3 días en el vientre del gran pez, que no era una ballena, sino probablemente el Leviatán, y después vomitado, después de 3 días, en la misma costa donde se embarcó para desobedecer a Dios. 3 días muerto y enterrado, para descender al Hades, vencer a la muerte y al Hades, 2 principados de los más terribles y principales del reino de Satanás establecido por la maldad del pecado. Y al 3er día resucitó. Miren a ver cómo puede ser eso. Ni siquiera podría resucitar el domingo si hubiera muerto el viernes famoso santo, porque ni siquiera a la mañana del domingo podría haber resucitado, porque tenemos que el viernes muere a la tarde, sábado un día y ni siquiera ninguno más, 1 día y medio. Eso no encaja con la profecía y la revelación matemática que Dios da. Jesús murió en aquella fecha el miércoles a las 3 de la tarde, jueves 1 día, viernes 2 días, sábado 3 días. Jesús resucitó en el Shabbat, porque el Shabbat es día de Dios, de Cristo. Resucitaría probablemente a las 3 de la tarde del Shabbat, aunque no se manifestara hasta el alba del domingo. Del primer día, cuando podían Porque andar, podían moverse. Porque no es Dios de la noche, sino del día. Y además porque no iba a ir en contra de lo preceptivo de que no se puede manifestar nadie en la ortodoxia bíblica, y él cumplió absolutamente todo el Shabbat. Pero es el Señor del sábado. El sábado es el día crucial en la Biblia. Es el día en el que Dios mismo descansó, no porque estuviera cansado, sino para dejar testimonio de la sacralidad de ese día en el que termina su obra, el 7º día de la creación, termina su obra, creando a Adán y Eva, y descansó, para dejar bien claro que al menos en la ley que mata, la ley que condena, todos los que conozcan la ley de Dios, un día no estén
dedicados a sus egoísmos, a sus amores al mundo, amoríos y a sus carnalidades, sino a buscar a Dios por beneficio del pueblo, para ver si así entienden lo que es el verdadero Shabbat, que no es de un día a la semana, sino de todos los días. Es lo que trajo Jesucristo. Shabbat continuo, Shabbat Shalom, todos los días, consagrados a Dios, en lugar de un día religioso Shabbat y el resto, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, a vivir en la carne, en el amor al dinero y al mundo. Esa es la hipocresía religiosa. Qué hermoso. De miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días, de viernes a sábado 3 días. Y no resucitó al alba del domingo, sino resucitó en la tarde del Shabbat, antes de que terminara el Shabbat. Porque Él es el Dios del Shabbat y de todos los días. Y Él dice que el Shabbat se puso para beneficio o bendición del hombre y no para esclavitud religiosa del hombre, como hay incluso religiones evangélicas que lo consideran como el pecado imperdonable de no celebrar el Shabbat. El pecado imperdonable es ampararse religiosamente un día a la semana y el resto vivir en carnalidades, con levaduras viejas de todos los colores. Ese es el pecado imperdonable, porque es la hipocresía gravísima de intentar justificarse con un día a la semana, sea domingo, sea sábado, o sea cualquier otro día. Todos los días quiere Jesucristo, y por eso se sacrificó como Cordero de Dios, son para consagrarnos a Dios, porque toda la Biblia se resume en un mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No las del Shabbat, las de todos los días, todas las fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Desde aquí, Shabbat Shalom, y gracias, Padre, por el Pesaj bendito y eterno y continuo que nos has concedido por medio de Jesucristo. Que Dios os bendiga. Celebra el Shabbat, pero en santidad, no religiosamente, en gratitud, en consagración, en enamoramiento de aquel que se sacrificó por nuestros pecados. Jesucristo, el único Cordero Santo y el único Pesaj perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu sacrificio, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, que nos limpia de toda maldad, Señor, y a la cual acudimos, Señor, y confiamos en que nos redime, nos perdona, nos rescata. Sí, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque estábamos completamente perdidos. No hubiera podido haber salvación para nosotros sin Él. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues que tengas un Pesaj bendito en tu corazón, en tu familia, en tu quejila, en tu congregación. Solamente si estás verdaderamente confiando en Jesucristo, que es el único que nos lleva al Padre. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Shabbat Shalom, todos los días, a la paz de Dios en Jesucristo. Bendito Pesaj, perfecto y perpetuo.